En este video vamos a estudiar quién es el apóstol Pablo. Su historia es impresionante y su vida es admirada por todos nosotros los creyentes, o seguidores del camino, como se nos llamaba en los tiempos de Pablo. Pablo o Saúl, que es su nombre original, aparece por primera vez en Hechos capítulo 7. Se le menciona brevemente en relación con el apedreamiento de Esteban. Aunque él no le arrojó ni una piedra, Pablo aprobó que mataran a Esteban. En el capítulo 9 de Hechos, tenemos un encuentro más cercano con Saúl. Estaba persiguiendo activamente a los discípulos de Jesús e iba en su camino a Damasco. Lucas en el capítulo 9 nos cuenta lo que pasó en la conversión de Pablo. Paul, todavía llamado Saúl en ese momento, ha tomado parte activa en la persecución del movimiento cristiano después del asesinato de Esteban. Aunque tiene cierto apoyo oficial, parece que su vendetta es elegida personalmente. Como los creyentes de ese tiempo vieron que Jerusalén era una ciudad muy peligrosa para vivir y corrían el riesgo de ser perseguidos, abandonaron Jerusalén y se dirigieron al norte hacia Damasco. La narración del libro de Hechos sugiere que la conversión de Pablo ocurrió de 4 a 7 años después de la crucifixión de Jesús. Los relatos de la experiencia de conversión de Pablo la describen como milagrosa, sobrenatural o de naturaleza reveladora. Así lee la conversión de Pablo en Hechos 9. Mientras se acercaba a Damasco en su viaje, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saúl. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. Ahora levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saúl se quedaron sin habla. Oyeron el sonido pero no vieron a nadie. Saúl se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no pudo ver nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Durante 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. Al mismo momento Dios le da una visión a Ananías y le dice que vaya a la calle derecha y en la casa de un hombre llamado Judas, y pregunte por Saúl de Tarso. Ananías trató de negociar con Dios el no ir porque sabía que Saúl perseguía a los cristianos. Dios le confirma a Ananías que Saúl será un instrumento escogido por Dios para dar a conocer su nombre tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Ananías se presenta en la casa donde estaba Pablo y le anuncia que el Señor Jesús, quien se le apareció en camino a Damasco, lo ha enviado para que recobre la vista. Ananías pone sus manos sobre Saúl y al instante Pablo recibe la vista. Esto se alinea con lo que Dios le había mostrado a Saúl, y en ese momento podemos decir que es la conversión de Saúl a Paul. La Biblia nos dice esto de los días después de la conversión de Pablo. Saúl pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saúl cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Pablo no tuvo un comienzo fácil. Él fue perseguido desde el primer día en que mostró su fe en Jesús. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saúl se enteró de sus planes. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saúl había visto al Señor, el cual le había hablado. Y contó que en Damasco Saúl había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor.
Bernabé fue el que guió a Pablo durante su desarrollo. Desde un seguidor novato de Cristo, al mayor propagador de la fe en los comienzos de la iglesia cristiana. Antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, Saúl era un hombre poderoso, estaba a cargo y tenía mucho control sobre su mundo. Él era claramente la autoridad y tenía poca paciencia con otros que eclipsaran su carácter grandioso. En el capítulo 22 de Hechos vemos más detalle de quién era Pablo antes de la conversión. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Pablo había sido escogido para estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de ese tiempo bajo el maestro Gamaliel. 1 de 100 entraban a esta escuela y tenían que tener un coeficiente intelectual muy alto para poder entrar. Esto posicionó a Pablo como parte de la institución religiosa de ese momento. Aunque era un hombre joven, su carrera estaba ya definida. Después de su conversión vemos que Pablo cambia completamente su creencia. Abandonó todo lo que pensaba era importante y le dedicó su vida al Mesías de Israel, Jesús el Hijo de Dios. Su nueva vida tiene un objetivo y misión. Ese objetivo es, para ganar la obediencia de los gentiles, llevándolos a la obediencia de la fe, frase que se refiere a la conversión y subordinación a la autoridad soberana de Jesús, que es el resultado de la predicación del Evangelio. Pablo no deja de ser judío y nos dice esto en múltiples ocasiones en sus cartas a las diferentes comunidades mesiánicas que él discipulaba. Pero le suma la creencia en el Mesías a su creencia judía existente. Esto hace a Pablo un judío mesiánico igual que el resto de los apóstoles. La misión del Evangelio en este tiempo era mostrarle al pueblo judío que Jesús era el Mesías. Los gentiles vinimos después y le debemos mucho al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, quienes Dios usó para darnos entrada a la verdad de Dios, a través del pueblo judío. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayudará a proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Es gratis y no tiene ningún compromiso. Tendremos más videos de este tipo que les ayudarán en su camino con el Señor. Visítanos todos los sábados por la mañana. Que la paz de Dios esté con ustedes.